Vamos a continuar con la última intervención de esta ronda. Está a cargo de Alejandro Conde Rojo. Él también es enfermero. Él es máster en gestión sanitaria, está haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como supervisor de noche en el Hospital Universitario de Móstoles. Me consta que también ha estado en el corazón de la pandemia, como todos los que han participado, y estoy segura que como todos los que están conectados esta tarde, y nos va a dar su visión y va a compartir su experiencia y su vivencia desde el ámbito hospitalario. Cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, yo agradecer a todo el mundo que está ahí conectado y que, en cierto modo, pues ya hemos visto lo que está pasando, ¿no? Nos está sirviendo un poco de foro para compartir, más que conceptos técnicos, sobre todo un sentimiento, y creo que es bastante importante. También agradecer a los organizadores pues que nos hayan ofrecido este modo de hacerlo y de llegar al resto de las personas. Mi relato, bueno, yo espero no acabar llorando, aunque la verdad es que me he emocionado mucho al oír a las compañeras porque, bueno, veo que cada uno desde su foro, pero hemos vivido cosas muy similares. Yo quiero iniciar antes de ese 14 de marzo en el que aquí en España se decreta el estado de alarma. Nosotros en los hospitales, el hándicap que tuvimos, creo que tuvimos 3 hándicaps. El primero es que era algo que no se esperaba. Yo, como profesional de enfermería, pues he vivido el SARS anterior, que nunca llegó, el MERS, que tampoco llegó, se anunciaba que iba a llegar, que había muchos casos, nunca nos llegó. Después vivimos la gripe A y fue como en plan de, pues sí, pues otra gripe. Enseguida salió una medicación ahí, se hicieron aislamientos, luego se ponían los pacientes de 2 en 2, fuimos adaptando y pues como que no nos dio mucho miedo, ¿no? Una gripe un poco más fuerte, mucho caso, mucho bombo al principio, pero después Móstoles es una población del sur de Madrid, está muy cercana al Alcorcón. En Alcorcón se dio el único caso de contagio en España de ébola. Hubo pacientes que con las epidemias de ébola africanas se tuvieron que repatriar a España, y en esa atención en el Hospital Carlos III, pues hubo una persona que se contagió y acudió al hospital de Alcorcón. El hospital más cercano a Alcorcón era el nuestro y bueno, acabamos todos con los trajes NBQ. Cada vez que venía alguna persona que podía haber tenido contacto con riesgo, fue bastante paranoico al principio del tema, porque era algo nuevo, pero no nos llegó ningún caso. Entonces, pues bueno, fue como que infravaloramos un poco el tema del COVID, pues porque estaba en China y allí estaba muy lejos. Luego vino a Italia y como que, bueno, pues como con la gripe, el ébola, el SARS y el MERS no ha pasado nada, pues con esto tampoco, ya saldremos y ya nos iremos apañando con esto. El problema es que no es que viniera de camino, es que ya estaba aquí. Es decir, el 14 de marzo se decreta el estado de alarma. Nosotros los primeros casos los tuvimos antes, los tuvimos a principios de marzo. Ya había casos de COVID en España y en concreto en Madrid. El COVID ya estaba circulando y ya estaba extendido. A nosotros a partir del 14 de marzo lo que nos llega ya es la explosión de esta enfermedad. Gente que ya lleva 1 semana, 2 semanas contagiada, que ya no aguanta más y que muchas veces por sus propios medios acude al hospital. Y nosotros no podemos coordinar eso de ninguna manera. Si vienen 100, vienen 100. Y si vienen 200, vienen 200. Mi visión es una visión muy integradora. Al ser supervisor general de un hospital, pues no es que haya estado en un servicio concreto o no haya pertenecido a un área, sino que mi función se ha repartido a lo largo de todo el centro. Y he visto cómo día a día el hospital pasa de ser un hospital general, en el que hay muchas especialidades y hay mucho personal asociado a cada especialidad, a convertirnos en un hospital totalmente COVID. De arriba a abajo, empezamos por la 7ª planta, aislando a los pacientes, y llegó a ser, si no recuerdo mal, hubo 6 camas en la 2ª planta que eran las que tenían 6 pacientes
de un hospital de unas 350 camas, aproximadamente 6 pacientes que no tenían COVID. El resto se convirtió todo en un hospital COVID. Por lo tanto, no esperábamos que sucediera eso. El virus ya estaba aquí y el tercer hándicap que hubo era que frente a esa transformación que tuvimos que sufrir como hospital, pues era algo desconocido. Sí, circulaban ciertas informaciones, la prensa, bueno, en España sabemos cómo funciona la prensa, se centraba mucho en ciertos aspectos, pero información científica, información sobre lo que teníamos que hacer, pues no había. ¿Qué hicimos? Pues aplicar lo que sabíamos de otras enfermedades como podía ser el ébola o como se intentaba con cualquier patología respiratoria previa, que era un aislamiento. Tuvimos que generar una adaptación de los espacios, y cuando hablo de espacios hablo desde las salas a crear camas de UCI como a los ascensores. Algo tan simple como en un hospital, hemos visto que IFEMA estaba todo en superficie, nosotros tenemos que subir y bajar. Y no podíamos subir a los pacientes en el mismo ascensor con una sospecha de un COVID que en el ascensor en el que subíamos y bajábamos el personal. Entonces hubo que reorganizar todo y hubo que hacer zonas sucias, zonas limpias, adecuar esos espacios también para que el personal del hospital tuviera un sitio donde poder cambiarse, donde poder ducharse, donde poder hacer esa descontaminación que veíamos en la presentación de Cristina, que se hacía en unos lugares indicados y preparados. Nosotros no teníamos esos lugares. Teníamos unos espacios que hubo que adaptar y con lo que buenamente se pudo, pues se hizo de la mejor manera posible. Esto solapa un poquito con el tema de los materiales. Tema controvertido, pues más de lo mismo. Si no lo esperábamos, o por lo menos no con esa intensidad, con esa fuerza, y a eso le unimos que esto se presentó o se gestó como una crisis a nivel mundial, pues el que todavía no lo tenía empezó a hacer acopio. El que ya lo tenía, pues ya sabía de lo que iba. Y el que no, pues estaba ahí como que quiero comprar, pero no encuentro, pero me lo mandan, me paran el avión en Turquía, que me viene con los respiradores y me lo tienen una semana bloqueado. Las mascarillas me viene un avión, pero resulta que las reparto y tocamos a 3 mascarillas por sitio. Entonces, esto fue muy, muy complicado. Y a nivel de gestión, muchísimo más. Y creo que se hizo todo lo mejor que se pudo. Aún así hubo carencias, claro que sí. Frente a esas carencias, ¿qué se intentó o qué se hizo? Pues una llamada, se ha visto bastante bien también en la presentación de los compañeros, una llamada a la solidaridad. La gente empezó a aportar pues lo que buenamente podía. Nosotros en los primeros días más fuertes de la pandemia, lo primero que nos llegó fue la comunidad católica cristiana china, y nos trajo una furgoneta de material sanitario cuando no había material sanitario en ningún sitio. Era imposible conseguirlo y gracias a eso sobrevivimos 3 o 4 días. Y nos llegaba otra donación de material de otro sitio y tiramos otros 3 o 4 días. Yo no hablaría de racionar ese material, porque no es la palabra exacta que deberíamos usar, sino racionalizar. Es decir, lo que no podíamos era dejar una caja con batas, si había 60 batas, porque esas 60 batas había que repartirlas directamente al personal en mano, turno por turno, y economizar todo ese material, porque no sabíamos cuánto íbamos a tener y cuánto tiempo nos iba a durar. A eso hay que unir que hubo que pedir materiales a gente que no era propiamente material sanitario. Nosotros, por ejemplo, contactamos con hoteles y les pedimos que nos mandaran sus gorros de ducha, los típicos gorritos que te ponen en el hotel junto al jabón, y pues con esos gorros que eran de plástico y se sudaba a chorros, pues por lo menos con esos gorros tiramos otros días hasta que nos volvieron a llegar gorros de papel. O gente que tenía impresoras 3D y se juntó en gremios que se les pasaron unos diseños y nos hicieron pantallas protectoras. Pues más de lo mismo, pues las pantallas están homologadas, no están homologadas, nos hacía la función. Hubo gente que hasta se las hizo con carpetas de plástico, de manera casera. Nos donaban comida. Daros cuenta de que había gente que trabajaba 16 horas al día, doblabas turnos y volvía a casa y no tenía tiempo ni de ir a la compra. Y entonces mucha gente comía en el hospital y nos venía pues en restaurantes que habían cerrado, de empresas que vendían comida a domicilio y nos traían comida, por no hablar de los aplausos. Y entonces, bueno, eso mal que bien, poco a poco la situación fue de crítica a no tener medios a ir aguantando durante unos días, y posteriormente empezó a llegar material con cuentagotas, pero llegaba material. Creo que en nuestro caso concreto, me consta que en otros sitios sí ha habido mucha carencia, en nuestro caso concreto nunca llegó a faltarnos de nada.
Sí que es verdad que hubo veces que hubo que no hacerlo en las mejores condiciones posibles, pues si no había mascarillas FP3, pues utilizábamos FP2 con la pantalla. Intentar cumplir las recomendaciones y los protocolos con el estándar de calidad más alto al que podíamos aspirar con los medios que teníamos. Aún así, ya recalco que creo que no nos faltó material como tal. Sí que tuvimos muchas dificultades con otro tipo de materiales como pueden ser los respiradores. Mi hospital, de tener 12 camas de UCI, pasó a tener 45. Se adaptaron los quirófanos, se adaptó la reanimación, de tal manera que había que dotar no solamente las camas, sino los monitores, los respiradores, las bombas. Ahí intervinieron las casas comerciales, nos prestaron bombas que tenían de prueba, nos gestionaron materiales que era más difícil de conseguir, y hubo un esfuerzo que aunaba la gestión de esos materiales con luego lo que a mí me tocó. Yo no estuve con traje todo el rato puesto, hubo ocasiones puntuales en las que me lo tuve que poner para cubrir a compañeros en rayos o en, por ejemplo, haciendo grupos en cabecera para banco de sangre, puesto que esos enfermeros se sacaron fuera de los servicios a ayudar, no había dotación de enfermería y lo asumía el supervisor, a efecto organizativo nuestro. Pero sí que es verdad que el día que me lo puse la sensación era agobiante y no lo tuve ni media hora. Y yo me imagino compañeros con 4 o 5 horas con esto, pues debía ser una sensación cuanto menos un poco generadora de ansiedad. Hubo que reorganizar al personal. Es decir, en los primeros días hubo gente que por circunstancias pues tenía miedo y tenía enfermedades crónicas o bien tenía situaciones especiales y se nos cayó cierto personal. Después hubo mucha gente que enfermó. No entro a valorar si se cogió en casa, que es muy probable, si lo cogió en el hospital, que también puede ser, pero enfermó y esa gente había que suplirla. Se llamó a filas a médicos jubilados, a enfermeros jubilados, a alumnos, a todo aquel que, como aquel que día podía coger. No sé si se le ha ido la conexión, no sé si a mí me escuchan. Hola, a mí sí se me escucha, ¿verdad? Creo que se le ha ido la conexión a Alejandro y no sé si se ha dado cuenta. Y un equipo Ahora, de... Alejandro, disculpa. No, que ha habido un momento que se te ha ido la conexión cuando estabas hablando de que se llamó a fila a todo el que podía. Bueno. Pues retoma ¿Vale? ahí, retoma ahí. Venga, Vale, venga. pues eso, que se llamó a filas a todo el mundo que pudo coger un arma, como aquel que diríamos. No me gusta emplear paralelismos con la guerra, pero bueno, aquí viene que ni al pelo. Y hubo que adaptar también la tecnología y aprovecharla mucho a nuestro favor. Hablaba por ejemplo, que imaginéis una visita en un pasillo hospital con diferentes habitaciones. Cuando el médico y enfermero empiezan esa visita, de la primera habitación a la última, pues imaginaros lo que puedes recordar. Se antojaba muy difícil con simplemente un traje para ahorrar de un paso a otro, asimilar, recordar toda esa información. Empezamos a trabajar con teléfonos móviles, conectados a auriculares, y fuera había un equipo de limpio que redactaba historias, iba tomando nota de todo lo que dentro se iba comentando con el teléfono abierto, con una llamada, una videollamada hecha. Y así fue la manera de trabajar. Equipos dentro de Sucio que trabajaban y comunicaban a través de ordenadores o de teléfonos con el exterior, y los del exterior redactaban informes, redactaban los evolutivos, y así pues bueno, nos fuimos apañando, cada vez organizando mejor, cada vez el sistema fue cogiendo mayor potencia, y llegó un momento que pues nos acostumbramos a trabajar así. Llegaba el equipo que entraba de Sucio, se ponía el EPI y luego cambiábamos, los que estaban de limpio entraban dentro de Sucio, y se hacían relevos pues dependiendo de los servicios, cada 2-3 horas se intentaba cambiar. Eso engancha un poquito con el ámbito interno que yo veía en las personas. El problema a nivel hospitalario era que nosotros trabajamos con habitación. No es un hospital como hemos visto en superficie, es un hospital clásico, sus pacientes en las habitaciones con una puerta cerrada. Y enfermería, yo trataba con ellos de descongestionar un poco las cabezas, sobre todo haciendo mucho apoyo
que me contaran cómo funcionaban. Llegaba allí, ¿qué necesitáis? ¿Cómo estáis? Pues qué problema tenéis, ¿cómo creéis que podemos mejorar esto? Mucha comunicación con ellos y me relataban que lo más duro era esa soledad para los pacientes, que los pacientes lo referían, pero sobre todo el saber que pasabas, estabas con ellos 10, 12 minutos, les ponías la medicación, cerrabas la puerta y muchas veces no sabías si a la próxima vez que entraras, a la hora, a las 2 horas siguientes, el siguiente turno que entrara, muchas veces se encontraban al paciente como se lo encontraban, os podéis imaginar, no voy a mencionarlo, pero era una situación quizá de las más duras, esa soledad de gente ahí. Teníamos 2 tipos de pacientes, aquel que tenía su teléfono móvil y se podía conectar y podía cargar su móvil y hablaba con su familia, y pacientes que no estaban en condiciones de mantener ningún tipo de contacto y lo único con lo que interaccionaban era con nuestro personal cuando entrábamos allí. Quizá eso es de lo que mis compañeros me transmitieron que era más duro, más que trabajar con un traje puesto con el que sudabas a chorros. Otra de las intervenciones que yo más hacía era repartir pijamas. Repartía aproximadamente, bajando a lencería y subiendo servicio por servicio, pues podía repartir unos 200 pijamas cada turno, para que la gente se pudiera cambiar, duchar y cambiar. Y esto no tenía nada que ver con esos medios materiales, no tenía que ver con la dureza de tener que trabajar en ese ámbito en el que no había más que cerrar una puerta. Y una vez que cerraban la puerta, parecía que durante esas 2 horas el paciente no existía y los que estamos fuera teníamos que repartir nuestro tiempo con todos. Y fue bastante duro asumir eso. Luego intervinieron también las nuevas tecnologías, nos donaron tablets, nos donaron teléfonos desde empresas de telefonía para que los pacientes pudieran hablar con sus familiares, pudieran hacer videollamadas, les facilitábamos a los que no podían ellos manejarlo, les poníamos para que vieran a sus familiares, por lo menos les sonrieran, les saludaran, y eso se convirtió también en otra rutina. Luego comentar también el tema de los hoteles. Hubo mucho personal que decidió no estar en su casa por riesgo de contagiar o contagiarse y se habilitaron hoteles, entonces hubo mucha gente que durante meses ha estado viviendo en hoteles. Trabajaba, iba al hotel y volvía a trabajar. Y luego mucha gente que estaba sola, como en mi caso en casa, y estábamos aislados en casa y prácticamente en el hospital pues era trabajar y llegar aquí y hacías un ejercicio de introspección durante 2 meses. Yo he estado trabajando noche sí, noche no, noche sí, noche no, casi 3 meses. Por lo tanto, psicológicamente nos ha pegado mucho esto y ha sido muy duro. Esa soledad del paciente, esas familiares, ese apoyo que sí que recibíamos de los aplausos, pero sí que es verdad que según avanzaba el tiempo la fatiga era mayor y evidentemente las fuerzas iban decayendo y bueno, ¿cómo no hemos superado esto? Pues ya lo hemos expresado, una visión muy positiva de todo, el sacar, intentar extraer todo eso bueno que hemos ido aprendiendo, que nos va a ser de mucha utilidad, no para esto, porque esto no es que haya pasado, va a seguir ahí. Mi punto de vista para el futuro es que vamos a tener que seguir lidiando con ello, pero ya no nos va a pillar con la misma candidez que nos ha pillado, ni moral, que yo creo que es lo más importante, el foro interno, ni de medios. Va a ser o lo vamos a vivir de una manera diferente. Esto y lo que venga después, porque esto ha cambiado el mundo y lo vamos a ver todo de manera diferente. Desde el punto de vista mío, yo no lo he pasado muy mal. Y no lo he pasado muy mal, precisamente digo que esto nos cambiará, porque a mí me cambió en otro aspecto el haber trabajado como voluntario en campos de refugiados en Grecia. Yo ya había estado en otra guerra. Y cuando me vino esta, ya había luchado de otra manera contra una situación crítica en la que hay muchas personas muy desfavorecidas y en unas condiciones que no voy a entrar porque no es el tema, pero eso cuando llegó aquí y vi esa situación de catástrofe, porque fue una catástrofe, porque no había medios para atender a las víctimas que teníamos de este virus, realmente me sentía preparado psicológicamente. No me impactó tanto el COVID, quizá porque ya venía vacunado de esos campos de refugiados. Con esto que quiero hacer como último matiz antes de cerrar mi intervención, pues que esa vacuna famosa del COVID, enfermería ya la llevamos puesta. Es decir, no hablo de contagios, hablo de aquí, de la cabeza, y creo que es muy importante el que esta situación nos ha vacunado para el futuro en muchas cosas.
y creo que nos ha empoderado y nos ha abierto un camino que tenemos que saber aprovechar como profesión, porque creo que es el momento de... No es el momento, además lo dice la OMS, es el año de enfermería, es el momento de lo que estamos haciendo aquí. Visibilizarnos, hermanarnos. Creo que es muy importante esta actividad, sobre todo para Hispanoamérica. Ahora vosotros estáis en el punto que nosotros estamos contando. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y yo creo que aquí, Mercedes, podemos dejar, si os parece bien, la locución. Muchas gracias, Alejandro. Vamos, podríamos estar hablando y seguir hablando pues toda la tarde, porque además estamos compartiendo que también es una forma de ir pues curando estas heridas, ¿no? que hablábamos antes.